Bueno, escribió en las redes sociales Margarita Stolbizer esto que vas a ver en pantalla. Le agradecemos por haber venido, Margarita Stolbizer. Gracias por venir, bienvenida. Gracias por la invitación. Tenemos el tuit de Margarita, que es el puntapié. Ahí está. Los autoritarismos no cambian. Octubre de 1983, 40 años y el kirchnerismo produce las mismas tapas con iguales medidas económicas que la última dictadura militar. Frente a eso, la épica popular que nos devolvió la libertad y la democracia. Alfonsinazo en Ferro, siempre hay esperanza. Ahí está la tapa de Clarín que dice: suspende la venta de dólares para importaciones y viajes. Recordemos que es la etapa de Clarín de octubre del 83, última etapa en la desesperación de un gobierno militar que ya se iba, ¿no? Previo a las elecciones del 83, las mismas medidas económicas que está proponiendo hoy este gobierno. Es increíble, ¿no? Sí, es increíble, retroceso. es claro. Pensando en términos de la Argentina, esto es tremendo. Han pasado 40 años en realidad. No es tan increíble en el contexto en el que yo lo pongo, que realmente los gobiernos autoritarios son los que proponen este tipo de medidas y creen que restringiendo la libertad de las personas ellos pueden alcanzar sus cometidos. Es típico del autoritarismo. Recordemos también que el autoritarismo viene también con violación a los derechos humanos y corrupción. Y siguen siendo la lógica, digamos, que compone este tipo de gobierno. Yo creo que hoy estamos en un gobierno claramente autoritario por las medidas económicas y obviamente por todo lo que vemos de qué manera se violenta permanentemente el Estado de Derecho. Van contra la justicia, van contra el sistema republicano, la publicidad de los actos de gobierno. Realmente estamos frente a un gobierno autoritario. Autoritario. Pensás en el gobierno, pensás en la imagen que se te viene Alberto Fernández, se te viene Cristina Fernández, digo, por este contexto en el que estamos viviendo de tantos rumores, de tanto cambio. ¿Qué análisis haces o qué estás viendo de la situación actual de Argentina? Sí, a ver, lo que yo planteé en el día de ayer tenía que ver con las medidas económicas, con este tipo de medidas económicas. Lo que veo hoy, sobre todo acabamos de escuchar el discurso de la vicepresidenta. Por un lado, esa sensación o eso que ella intenta transmitir, que es ajenidad del gobierno. El gobierno es de ustedes, no es mío. No soy responsable de haber puesto a este señor en ese lugar. No lo conocen a Guzmán. Claro, ahora. claro. A Guzmán no, ni Alberto Fernández. Ni a Fernández. No, Alberto tampoco. Ni a Fernández, No, pero la porque crítica ella fue... habla del gobierno, incluso como aconsejando las cosas que el gobierno debería hacer, como si ella estuviera en otro lugar. Pero por otro lado también yo diría hay un narcisismo patológico muy fuerte en su discurso y me animaría a aventurar algo, yo lo sentí hoy casi como un lanzamiento de candidatura. A la luz además del discurso de su hijo en el día de ayer, cuando ayer dijo, criticando a Máximo Kirchner, los dejó colgados, algo por el estilo, pero por suerte está Cristina, que es la que los va a salvar. Lo dijo claro. Exactamente. Sí. Ese discurso de ayer de Máximo Kirchner, después podemos volver sobre Máximo, y el discurso de ella de hoy con esa autorreferencialidad permanente, porque de lo que habla ella es de su gobierno, lo único que rescató del gobierno de Alberto Fernández fue el previaje. Todo el resto de su discurso fue hablando de ella, de su gobierno, incluso sí, cuando el previaje, habla... perdón, pero el previaje lo destaca para poder usar como argumento a favor su idea de que la emisión no daña. Claro. Ahora, atrás de eso también alguna cuestión que tiene que ver con el tema del turismo y de aerolíneas. Maru, vos has seguido mucho este tema. Cada vez que ella defiende aerolíneas, a mí se me viene siempre a la cabeza que en su gobierno, Aerolíneas, la empresa del Estado, le pagaba el hotel de la jefa del Estado al que contrataban para alojar ahí a la tripulación. A mí me pareció en un momento que eso simbólicamente era tan fuerte, porque es el síntoma de la avaricia, de la codicia. ¿Qué necesidad una jefa del Estado, que nadan en plata y en millones, hacer un negocio de chiquitaje para que la empresa del Estado contrate el hotel de la jefa del Estado? Ahora, la ¿no? justicia sigue siendo lenta para estas cosas tan burdas y tan obvias que hemos mostrado, que hemos contado, que ya
parece hablar de una historia tan vieja, pero todavía la justicia no se expidió sobre eso. No hay condena sobre eso. La justicia es lenta, es muy lenta en la Argentina, ese es el problema central. No nos olvidemos que Menem murió sin haber tenido una condena definitiva. En este sentido, yo creo que hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer desde la política, que es acelerar los procedimientos, impedir, digamos que sobreviva esta exigencia de que tiene que haber tantos recursos y tantas instancias, digamos, de que nunca hay una condena firme. Pero cuando hay un funcionario que está imputado en delitos de corrupción, una sola apelación, una doble instancia, así dicen todos los convenios internacionales de derechos humanos, no cantidades de recursos. Hace poco la Corte le rechazó, creo que 12 recursos de un saque. Permanentemente hay obstáculos para dilatar los procedimientos, entonces hay que mejorar también las normas. Pero hay un juicio muy avanzado que es el de obra pública, que se espera que tenga un veredicto antes de fin de año. ¿Crees que la van a condenar a Cristina Fernández? Yo estoy convencida que sí, siempre lo digo, los delitos se cometieron en estas causas, por lo menos yo hablo de las que conozco, Vialidad, Cuadernos y las que yo soy denunciante, los delitos se cometieron y todas las pruebas están, son causas que están plagadas de pruebas. El problema es que aun cuando tuviéramos una condena de ese tribunal, sabemos perfectamente que después vienen todas estas instancias y nunca tenemos una condena firme, ¿no? Lamentablemente esa es la realidad y eso es lo que ellos han abusado. Sin embargo, también tengamos en cuenta que por algo la preocupación sobre el funcionamiento de la justicia ha sido condicionante de ese comportamiento obsesivo por parte de la vicepresidenta. Todos los intentos, bueno, ahora último... El de ayer no lo mencionamos hoy todavía, pero el hecho de que hayan ingresado al Consejo de la Magistratura, hayan abierto sobres lacrados con las declaraciones juradas, información personal de los jueces, que juzgan a Cristina, es muy grave, ¿no? Eso es gravísimo, gravísimo. Imagino que la Corte ya habrá ordenado una investigación sobre esto. Se necesita conocer qué es lo que está pasando sobre esta situación porque es tremendamente grave. Pero lo que iba a decir, estamos frente a episodios permanentemente de atropello sobre el funcionamiento de la justicia, sin ir más lejos, este disparate tremendo que es el proyecto de aumentar el número de miembros de la Corte por una iniciativa de los gobernadores, como si los gobernadores no tuvieran suficientes problemas que resolver en sus provincias para preocuparse de poner un delegado en la Corte, porque lo que intentan es eso. Fíjense si algo lesiona el funcionamiento del Estado de Derecho y la división de poderes, que cada gobernador tenga su miembro en la Corte de Justicia, ¿no? Sigue Cristina igual siendo la jefa del peronismo, porque la sensación de esta semana es, lo corrió de la escena Alberto, no hay duda. Se subió ella a la escena junto a Máximo Kirchner, y los gobernadores están como ausentes ante esta ausencia presidencial. Cristina Fernández es la responsable directa y exclusivamente de haber tirado por el balcón a Guzmán. Cuando ella dice hoy en su discurso, sepan que no voy a tirar ningún ministro, es porque se sabe con la capacidad de hacerlo y es lo que hizo. Y eso, perdón, ¿en qué lugar lo deja el presidente de la Nación? Desnudo, desnudo. El presidente el día sábado quedó desnudo sin la posibilidad de designar a sus colaboradores inmediatos. Un presidente que no ha podido en estos 2 años sostener a su gabinete, porque ella fue ahora contra Guzmán, que era donde tenía puesta la mirada, pero antes volteó a Culfas, a Lozardo, al ministro de Educación. Viene porque lo que busca es eso. Y esta cuestión de la jefatura, digamos, la ejerce, la hace manifiesta. Ahora, coincidamos también en que es un liderazgo tan tóxico, tan brutal, que ya no es un liderazgo que la Argentina necesite. La Argentina no necesita liderazgos como el de Cristina Fernández. El tema es reaccionar a tiempo y poder detectar lo que están intentando hacer. El presidente, perdón, una sola cosa, el presidente tuvo una oportunidad cuando el kirchnerismo le dio la espalda en el mes de marzo frente a la negociación con el Fondo Monetario, porque recordemos que el embate contra Guzmán fuerte son energía,
tarifas y el Fondo Monetario. En los dos temas más importantes intentaron empujarlo y terminaron volteando al ministro de Economía. En ese momento le dieron vuelta, le dieron la espalda, no le acompañaron al gobierno y al presidente apoyando la negociación con el fondo. Sin embargo, el presidente obtuvo una ley con más de 200 votos en la Cámara de Diputados. ¿Qué era lo que debía hacer el presidente a partir de ahí? Abrir un espacio de diálogo, ver, bueno, cuáles son los temas centrales que la Argentina necesita, de aquí a 5 a 10 años, pongámonos de acuerdo, convocar, y sin embargo no lo hizo. ¿Y ustedes aceptarían dialogar con Cristina? Porque Cristina también hoy en el acto habló de esto, ¿no? De buscar acuerdos políticos, pero dice eso y al minuto le está pegando a Larreta, a Macri, a los medios, a los jueces. ¿Cómo la señora va a convocar a la oposición a conversar cuando no conversa con el presidente de la Nación? Si algo ha destruido el funcionamiento de las instituciones en la Argentina, es presidente y vice que no se hablan. Nosotros tenemos una precariedad institucional tremenda que después se traduce en los efectos que sufre la economía, el bolsillo, la gente, el empobrecimiento, pero empieza sin ninguna duda con esa fragilidad institucional que es una fórmula presidencial que no hablan entre ellos. ¿De qué manera pueden convocar a alguien al diálogo cuando no dialogan entre ellos? Hace un ratito decías, cuando describías la situación de la Argentina y la relación dentro del Frente de Todos, que la oposición debe reaccionar y estar como a la altura de la situación histórica en la que estamos hoy. ¿Crees que lo está haciendo? Digo, como desde Juntos por el Cambio, ¿crees que están reaccionando? Estamos haciendo todo lo que se puede en este contexto que describíamos. Entendamos que la Argentina vive en una situación de vértigo permanente, entonces hay que estar todos los días como reaccionando frente a las cosas que están pasando, algunas que son inimaginables, otras vamos viendo. Ahora, con sinceridad, creo que nadie pensó que iban a ser tan malos. Ahora, frente a un gobierno tan malo y a una situación del país donde la gente lo está pasando tan mal, porque todo esto se traduce en una situación de incertidumbre muy grande para las personas, incertidumbre en su vida. No es solamente que no sabe cuánto le va a costar la leche y el pan cuando vaya mañana a comprarlo. La incertidumbre en términos generales, agreguemos los temas de la inseguridad, no sabemos cuando nuestros hijos salen a la calle si vuelven sanos y salvos a la noche. Para todos los sectores sociales, impacta a todos esto. A todos. Sí. Estamos viviendo una situación de incertidumbre. Obvio que la inflación es además el síntoma de que la economía está sana o está enferma, y nosotros tenemos una situación gravísima en torno a la inflación. Ahora, la inflación no se resuelve, no hay medidas técnicas ni de la macro, sino es con estabilidad, con equilibrio, con acuerdos. Y esto es lo que no hay. Para llevar adelante un programa de tranquilidad de la economía y de la inflación, hace falta estabilidad y equilibrio. Y son dos condiciones que los funcionarios de este gobierno no tienen. No son ni estables ni equilibrados. Margarita, para ir cerrando, también la gente está pidiendo a los políticos que estén cerca, que no estén en la estratosfera, que no estén en Marte. Y hay muchos de los temas de esta semana que parecen como estar también fuera de no entender el día a día. Recién mencionabas el tema de la inseguridad, ¿no? Del cual, digo, no hay ningún dirigente trabajando en buscar soluciones, en mejorar, en estar cerca de cada vecino para que no sufra cada vez que llega a la casa. No, y además son temas con los que reiteradamente se termina haciendo demasiada demagogia, porque no se toman otros temas. Lamentablemente en la Argentina hace muchísimos años que la educación no forma parte de las prioridades de la agenda pública, de la agenda política. Entonces, cuando ustedes ven los números de la educación y de la escuela, te das cuenta, han salido en estos meses números que te indican que solo 16 de cada 100 terminan la escuela secundaria en condiciones. ¿Qué pasó con el resto? Muchos de esos terminan en la calle y son los chicos que después terminan robando el auto, consumiendo drogas. Eso es el germen
saben después de lo que nos pasa con una delincuencia, que cuando muchos dicen los metemos en la cárcel, sabemos hoy además otro tema que es tremendo y también responsabilidad de este gobierno, es cómo los delitos se agravan y se manejan desde adentro de las cárceles, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy complejo. Ahora, si no hacemos algo desde esos jóvenes que viven situaciones de marginalidad brutal, chicos que no crecen con el pan en la mesa del desayuno, sino con el arma, con el que el padre sale después a hacer la calle, ¿no? Entonces es muy difícil lograr recomponer esa situación si la única propuesta que la política hace es saber si aumentamos las penas, los metemos en la cárcel, porque eso se sigue reproduciendo. Entonces es un tema que hay que poder abordarlo de otra manera. Hemos tenido 2 años prácticamente sin clases. La separación que se ha hecho de los niños, niñas, jóvenes, del espacio natural de formación, de intercambio, de socialización que es la escuela, tiene y va a tener efectos tremendos. ¿Vuelve a la escena Alberto Fernández o Cristina ya lo corrió definitivamente? ¿Cuál es tu mirada hacia adelante de lo que vamos a ver este fin de semana, la semana que viene? Y ahora es muy importante esperar el discurso de mañana del presidente. Es un día clave porque recordemos que el presidente lleva una semana con una crisis política, la peor desde que asumió, sin haber dicho ni una palabra. Hoy una semana exactamente, viernes pasado habló en la CGT. Esto lo ha vuelto mucho más débil, mucho más vulnerable y la ha puesto a ella sin duda en el centro de la escena. Hoy creo que nadie duda que ella es quien tiene las riendas de toda la situación. ¿Te la imaginas política, candidata, ¿no? Margarita, el año que viene? Hoy vi una candidata. El discurso de ella hoy lo vi como candidata, con una autopromoción muy grande de todo lo que ella ha hecho y lo que puede hacer. Su hijo como telonero con el acto de ayer. La vi candidata, pero insisto, la Argentina necesita otra cosa. Claro, no candidatos, no es el momento de tener candidatos, necesitamos gestión. Y no un candidato como ella. Si algo no necesitamos son liderazgos como el que representa Cristina Kirchner. Hay quienes dicen que con esta salida a la cancha de Cristina Fernández sale también desde Juntos por el Cambio Macri o crece la figura de Macri candidato. ¿Ves ese escenario? Yo creo que lamentablemente la grieta, la instalación de la grieta que ha sido rentable en términos electorales, por supuesto, ha sido muy mala para la Argentina. La Argentina necesita liderazgos con capacidad de diálogo, con moderación, con visión estratégica y mucho más construcciones horizontales basadas en programas de gobierno, saber qué es lo que vamos a hacer, tener acuerdos de mediano plazo por lo menos. Me parece que hay que pensar mucho más en eso que en las candidaturas, mucho menos las que nos retrotraigan sobre todo a disputas del pasado que no nos dieron buenos resultados. Gracias por haber venido, Margarita. Gracias por la invitación.